parlamentario de Morena. Con el permiso de la presidencia. Adelante, senadora. Compañeras, compañeros senadores, querido pueblo de México, Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. A la oposición en este Senado de la República se le olvida que el pueblo tiene memoria. Y recordamos perfectamente cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó privilegiar a las grandes empresas extranjeras por encima de los intereses nacionales al declarar inconstitucional la Ley de la Energía Eléctrica. Una ley que buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y garantizar tarifas eléctricas justas para miles de familias mexicanas. Pero la Corte consideró que esa reforma vulneraba los principios de competencia y libre concurrencia, protegiendo así los intereses transnacionales. Sin embargo, cuando se trató de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, sí, esa reforma energética que entregó nuestros recursos al saqueo extranjero, la Corte cerró los ojos. Ni siquiera admitió impugnaciones válidas, dejando claro de qué lado está. El pueblo tampoco olvida que el mismo Poder Judicial declaró inconstitucional el Plan B, un esfuerzo para democratizar nuestras instituciones electorales y acabar con el derroche de recursos públicos. Todo esto para proteger los privilegios de una élite que se niega a aceptar que el poder ya no les pertenece. Y no podemos olvidar cómo descongelaron las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, aquel que se declaró el superpolicía, arquitecto de una guerra fallida contra el narcotráfico, sentenciado en el extranjero, por cierto, por narcotráfico y crimen organizado a más de 460 meses de prisión. Por supuesto, una condena que aquí era imposible, porque seguramente sus amigos, sus aliados o sus cómplices lo hubiesen protegido. El pueblo merece un poder judicial eficiente, honesto, libre de corrupción y verdaderamente comprometido con la justicia. Ese poder judicial anhelado será una realidad gracias a la reforma constitucional que hemos aprobado y también a las reformas reglamentarias que el día de hoy serán aprobadas por el Pleno de este Senado. Las mexicanas y los mexicanos podrán elegir a quienes impartan justicia con base a su trayectoria, experiencia, ética, desterrando de una vez por todas el nepotismo y la corrupción que tanto daño ha hecho. Con ello, se espera evitar y erradicar malas prácticas como el tráfico de influencias, el nepotismo que actualmente permea en el Poder Judicial Federal hasta pudrirlo. Esas conductas, además de incidir en la impartición de justicia, afectan los derechos de las propias personas que integran el Poder Judicial. Pues quienes han aspirado a ocupar cargos en las magistraturas o juzgados de distrito se han topado con las barreras del nepotismo y del amiguismo, muchos de los que verdaderamente han construido desde abajo una carrera en el Poder Judicial. Se han enfrentado a procesos opacos que les impiden conocer las razones por las cuales no fueron seleccionados para ocupar el cargo. El nepotismo y la corrupción se evidencian en los nombramientos que favorecen las conexiones familiares, políticas, por encima de la competencia y el mérito. Existen numerosos casos de magistrados que aún sin cumplir con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo, como gozar de buena reputación o no haber sido condenados por algún delito, han sido nombrados para ejercer sus funciones. Por estas y otras irregularidades en el Poder Judicial surgió la necesidad de una reforma integral que verdaderamente garantice independencia e imparcialidad judicial plena. ¿Cómo puede ser independiente e imparcial un juzgador cuando sabe que su cargo se lo debe a un familiar o a un compromiso político? Su actuar se ve comprometido en los casos cuando se está relacionado aquel que le ayudó a acceder al cargo y una acción de justicia. Para evitar estas situaciones, hoy contamos con una reforma constitucional al Poder Judicial y con estas
que hoy reglamentarias estamos analizando para complementar la transformación del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la estructura, integración, funcionamiento y competencias de los órganos del Poder Judicial Federal. Se crea el órgano de administración judicial encargado de la operatividad del Poder Judicial y la promoción de su independencia y profesionalización, garantizando la transparencia en la toma de decisiones a través de mecanismos colegiados de votación. También se establece la estructura y facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, el cual ventilará cuestiones relacionadas con el desempeño judicial, promoviendo la transparencia y prevención de faltas dentro del sistema judicial. El tribunal tendrá como órgano auxiliar al órgano de evaluación de desempeño judicial, el cual evaluará y dará seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales. Este órgano auxiliar tendrá la misión de consolidar un ejercicio responsable, profesional, independiente, honesto y eficaz de la función jurisdiccional, estableciendo un sistema de evaluación robusto y transparente, buscando que los órganos jurisdiccionales cumplan con los más altos estándares de desempeño, integridad y eficiencia. Esta ley busca garantizar la rendición de cuentas y la integridad del Poder Judicial para que el ejercicio de la función esté guiado por la transparencia y la ética. Los órganos creados por esta ley establecerán reglas claras para la integración y funcionamiento del Poder Judicial, tanto en la parte del personal jurisdiccional como administrativo. Se detallan los supuestos en los que las y los servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa y la correspondiente sanción, así como los mecanismos para prevenir conflictos de interés y garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Hemos diseñado un sistema de evaluación y rendición de cuentas que garantizará la transparencia, la ética y la eficacia en la impartición de justicia. Se acabaron los dispendios, los fideicomisos opacos destinados a prestaciones excesivas y extravagantes. Hoy por la mañana, en la mañanera del pueblo, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que ha reintegrado el Poder Judicial los fideicomisos que hoy serán parte del presupuesto público y que antes eran beneficio y privilegio de unos cuantos. Ahora, cada peso será usado con responsabilidad y fiscalización. Quiero dejar claro que los derechos laborales del personal del Poder Judicial están protegidos. No habrá atropellos, sino garantías para quienes trabajan de manera honesta y profesional. Estamos ante el nacimiento de un Poder Judicial verdaderamente incluyente, con paridad, perspectiva de género y respeto pleno a los derechos humanos. Un Poder Judicial que no estará al servicio de las élites, sino del pueblo. Un Poder Judicial que será el reflejo de la voluntad soberana. Compañeras, compañeros, pueblo de México, esta es nuestra lucha, la lucha por devolverle la justicia al pueblo de México. Esta transformación no es una tarea menor, es la batalla histórica de asegurar que nunca más los intereses de unos pocos se impongan en el bienestar de todas y todos, sobre todo donde más duele, en la justicia, en la impunidad. El Poder Judicial ha sido el bastión de los poderosos por demasiado tiempo, el rincón de los conservadores, donde los intereses más siniestros de México han colocado su nicho de privilegio. Hoy, al aprobar estas reformas que en materia constitucional complementarán reglamentariamente la reforma al Poder Judicial, les podemos decir, se les acabó, se acabó. No más ministros de cuello blanco, no más jueces al servicio de intereses mezquinos, no más contubernios que pongan de rodillas al pueblo, no más Poder Judicial al servicio de la delincuencia organizada. El tiempo de los privilegios llegó a su fin, porque así lo ha decidido la voluntad del pueblo. Los derechos de las mayorías es la voluntad suprema del Senado de la República. Esta es nuestra causa, la causa del pueblo, la causa de justicia, la causa de México, y nunca descansaremos hasta verla cumplida. ¡Que viva la justicia pronta, expedita y gratuita
para el pueblo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Agotados los posicionamientos.